El maestro de Nazaret dijo a sus discípulos: nadie puede estar al servicio de dos amos, porque desprecia a uno y ama al otro. O al contrario, se dedica al primero y no hace caso del segundo. No se le puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no estén agobiados por la vida pensando qué van a comer o beber, ni por el cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento o el cuerpo que el vestido? Miren los pájaros, ni siembran, ni ciegan, ni almacenan, y sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versos 24 al 34. No se le puede servir a dos señores. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado 19 de junio, año 2021. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Podemos decir con toda certeza que el principio de no poder realizar dos cosas a la vez, en el mismo tiempo, en el mismo lugar y en el mismo modo, el principio es teológico y no filosófico. Algunas personas recuerdan por la historia de la filosofía a Tales de Mileto. Tales de Mileto enseñó el principio: no se pueden bañar al mismo tiempo en el mismo lugar con la misma agua, porque el río va corriendo y el agua va corriendo, como para dar una enseñanza en el entendimiento filosófico de que dos cosas a la vez no funcionan muy bien. Eso es teoría de Tales de Mileto. Pero yo me devuelvo un poco más. Digo que el principio no nace allí en la filosofía, sino que el principio nace en la teología. Se supone que la Biblia es el libro más antiguo del mundo. Y se supone que la palabra de Dios es el soporte de la humanidad. Entonces, si la palabra de Dios dice nadie puede estar al servicio de dos amos, como queriendo decir nadie puede hacer dos cosas a la vez, o desprecia o ama, pero no puede hacer las dos cosas. Uno no puede ser sincero e hipócrita a la vez con la persona. Eso es muy maluco en un ser humano que tenga doble personalidad. Un ser humano que tenga doble vocabulario, un ser humano que tenga doble intención, un ser humano que tenga doble corazón. Bastante desastroso para una sociedad. ¿Cuánta tristeza causa un ser humano que le promete tanta cosa a una sociedad, a un municipio, a una gobernación, a un país, y después de que está accionando hace todo lo contrario? Sale la sociedad a juzgarlo y a criticarlo. No se supone que dijo, no se le puede servir a dos amos, dice la Biblia. No se le puede servir a Dios y al dinero. Es importante aprender eso y aprender que cuando uno coge ese tipo de actitudes que no son éticas, no son morales, no edifican, no construyen, destruyen a las personas, entonces uno aprende que no se le puede servir a dos señores. Eso es un principio teológico bíblico. ¿Qué pasa con la persona que cree que sí se puede hacer eso? Se convierte en un gentil, según la Santa Biblia. Las personas vacías, las personas que no tienen fundamento, las personas que no tienen principios, podemos llamarlos los gentiles de la Santa Biblia. Entonces Jesucristo le dice a la gente y a sus seguidores: los gentiles se afanan por esas cosas. Ustedes no se afanen por la plata, por el orgullo, por el poder. No le dé afán por esas cositas. Dedíquese más bien a practicar la justicia y a buscar el reino de Dios, dice Jesucristo. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de las cosas, lo demás vendrá por añadidura. Es decir, un corazón ocupado por la furia de poseer es un corazón lleno de furia por las demás personas, vacío de Dios. Una persona hipócrita es una persona vacía de Dios.
Una persona mentirosa, permanente, un mitómano, ya propiamente dicho desde la psicología, ya es una persona muy peligrosa. Jesús ha advertido muchas veces que no se pueden hacer las dos cositas y advierte suficiente en el Evangelio. O haces esto o haces aquello, o te dedicas a esto o te dedicas a aquello. Por eso es que existe algo tan bueno en la sociedad en cantidad de carreras. Por ejemplo, una persona termina sus estudios y va a recibir su título de médico, por ejemplo. Entonces al médico le recuerdan el carácter hipocrático para ejercer la medicina. Entonces le harán su juramento y le dirán: tendrá que ser usted una persona muy respetuosa porque usted tendrá que ser un médico y servir para la salud de las personas. El sacerdote hacen una ceremonia y le dicen al joven que va a ser ordenado y consagrado ministro de Dios: usted tiene que vivir de acuerdo a estos votos y tiene que ser eso que dice la Biblia. Vaya, anuncie mi palabra, sane a los enfermos, ayúdele a la gente. Eso es un sacerdote. Pero un sacerdote no puede hacer dos cosas a la vez. Un profesional no puede hacer dos cosas a la vez. Un político no puede hacer dos cosas a la vez. Hay tanto dolor, hay tanto sufrimiento, hay tanta pobreza en muchos países de América Latina por un detalle, porque el político es así, la persona es así, el que manda es así, el que engaña a la sociedad, el que compra los votos. Todo eso tiene mucho que ver con la pobreza, el abandono en muchos países, el atraso, las pocas oportunidades de una comunidad porque tenemos gente mentirosa. San Juan de la Cruz es uno de los grandes santos en la historia de la Iglesia Católica, y San Juan de la Cruz enseñaba en el campo de la oración, decía: de Dios recibimos tanto cuanto esperamos. Lo que nos puede pasar de pie y no místicos en San Juan de la Cruz. No creemos en el abandono de Dios, pensamos en Dios, en su omnipotencia. San Francisco de Asís, cuando fue a visitar el Papa a la ciudad del Vaticano y quería fundar esa congregación de los padres franciscanos, la congregación le dijo al Papa: la congregación que yo quiero será una madre muy pobre, pero Dios es un Padre muy generoso. Oigan a San Francisco de Asís diciéndole al Papa: mire, deme la autorización, yo quiero fundar algo para que en esta sociedad haya quien le dé la mano a los demás. Se llama congregación. Será una madre, pero somos muy pobres, pero tenemos mucho para darle a los demás. Tenemos un Dios que es un Padre y es muy generoso. Muy talentoso San Francisco de Asís para entender cómo se la juega un ser humano en este mundo, en el abandono de Dios. Es decir, preocuparse más por confiar más en Dios, menos en los títulos universitarios, menos en el dinero, menos en el poder político. Confiemos más en Dios, menos en que me dé poder el dinero o algo. No, pero también es importante tener en cuenta que cuando la Biblia dice abandónese en Dios, no quiere decir que usted sea una persona irresponsable con sus deberes y sus obligaciones. No, señor. Abandonar en Dios no implica decir un abandono de las cosas de aquí, de este mundo. Es decir, yo no puedo desentenderme de mis deberes y responsabilidades, es lo que quiero decir. Voy a dar un ejemplo. Un jovencito entra a un seminario a estudiar y se encariña con la Biblia, la palabra de Dios, la oración, la vida comunitaria. Toda esa vida tan bonita del seminario para los muchachos que van rumbo al sacerdocio. Y de pronto en el seminario le enseñan el abandono de las cosas de este mundo para que pueda ser un buen sacerdote. No amor al dinero, no amor al orgullo, a la vanidad, a la prepotencia. Sea usted un sacerdote humilde, servidor de los demás. Pero el muchacho no entendió qué significa abandono. En la Biblia, de pronto, alguna vez escuché algo que quedé así como extasiado. Hace unos 15 años atrás estaba en una librería de la ciudad de Ibagué y estaba esperando para comprar un libro cuando entró una religiosa y saludó a la empleada, y la empleada le preguntó: ¿y qué hubo de su mami? ¿Cómo está la señora? Y esta persona le dijo: no, yo no, yo hice votos y yo no he vuelto a saber, ni yo mantengo, es preocupada por mi comunidad religiosa porque para eso hizo los votos, y el que se dedica a Dios tiene que olvidarse de todo. Dije yo: ándale. Esta perdió el curso de teología, realmente no sabe qué significa abandono. Abandono de Dios no es despreocuparse de los padres de uno. Abandono de Dios no es detestar este mundo. Abandono de Dios no es que la persona abandone los deberes, las responsabilidades que usted tiene como persona y como ser humano.
Oigan lo que dijo Benedicto XVI en una locución un 14 de diciembre del año 2011. Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, tan intelectual, profundo, sabio, dijo lo siguiente: el abandonarse en el amor de Dios que nos precede y nos acompaña siempre es una de las actitudes fundamentales para entrar en comunión con Dios. Abandonarse en el amor de Dios es una actitud fundamental para entenderse esencialmente con Dios. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,